¿Qué artículo se refiere el derecho a la salud, muchachos? Cuarto. En el cuarto constitucional, y hace muy poco tiempo otra vez la administración presente volvió a ratificar que este es uno de los sustentos del sistema de salud nacional, el derecho a la salud. ¿Me pasas la que sigue, Pablo, por favor? Claro. Entonces, como tal, el derecho a la salud, muchachos, abarca dos dimensiones que son muy importantes, en la cual el individuo se enfoca desde dos puntos de vista. La persona en su carácter de ser humano y sujeto del derecho a la salud, y también la persona en su calidad de usuaria de los servicios, ya sea que los servicios de salud los obtenga de una fuente pública o de una fuente privada. Mencionábamos ayer cuáles son los aspectos inherentes a la calidad de los servicios de salud y vimos que dentro de los criterios que se toman para decir que un servicio de salud se otorga con calidad es el trato digno a los usuarios de esos servicios de salud. Entonces, por lo tanto, el derecho a la salud, pues requiere entonces para poderlo brindar a toda su población, a toda la población de un país o de una nación, requiere de un sistema de protección social, independientemente que sea de índole capitalista, en algunos sistemas económicos, en algunos países que manejan esto, siempre debe de contarse, por lo menos para asegurar la protección de la mayor parte de la población. Esto es para garantizar una equidad en el acceso. Y también requiere darle la libertad a esa persona en su carácter de ejercer su derecho a la salud, la libertad de cómo controlar la salud y cómo cuidar de su cuerpo. En este caso, el sistema de salud pues debería de brindar todas las opciones que mejor le convengan a los usuarios o a la población a la que se va a estar prestando servicio. Aquí es muy importante mencionar que los sistemas de salud, pues como tal, quizás antes del inicio del siglo pasado, antes del siglo XX, pues quizás algunas naciones europeas, como vamos a ver más adelante, trataron de organizarse para poder brindar esa protección a la salud de su población. Pero como tal, los sistemas modernos de salud surgieron hace apenas a mediados del siglo pasado, aproximadamente en los años 30 y los años 40. Esto coincide con el término de la Segunda Guerra Mundial, como vamos a ver más adelante. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Como los sistemas de salud se encargan de brindar esa protección a la sociedad, precisamente, dentro de sus aspectos principales es los fines sociales. Parecería que no tiene nada que ver el aspecto biológico de la salud con los fines sociales, pero sabemos que también forma parte de los determinantes de la salud de las poblaciones. Entonces, los fines sociales de los sistemas de salud vemos que en primer lugar deben de ser capaces de contribuir al ejercicio del derecho a la salud de la población en los puntos, como ya mencionamos, deben contribuir al bienestar de esa población, sobre todo no solamente en el aspecto biológico, sino también en el aspecto psicológico y si se puede en el social y el económico. Mencionábamos ayer que el hecho de que incremente el nivel de salud en una población también es disminución de los índices de pobreza. ¿Por qué? Porque tienen más capacidad para poderse desarrollar sus capacidades intelectuales y obviamente eso los permite salir de ese círculo de pobreza en el que muchas veces las poblaciones se ven inmersas. Promover la equidad, este es un término que también ya hemos ido mencionando a lo largo del curso. Equidad, que es dar a cada quien lo que necesita, no lo que pensamos que como gestores del sistema de salud debe de necesitar la población, sino que tenemos que adecuarnos también a su entorno social y a su entorno cultural. Fomentar la cohesión social. Esto, pues quizás en algunas poblaciones, en algunos países es difícil, quizá por las diferencias en los estratos socioeconómicos, pero ahorita también vuelvo a retomar el ejemplo de la situación que estamos viviendo actualmente. El hecho de que el sistema de salud nos brinde protección no solamente a aquellos que tenemos derecho a un servicio de salud, sino también a la población abierta, puede hablar de la fortaleza de un sistema de salud ante un evento
como en el que estamos viviendo actualmente. Debe de formar parte del sistema de protección social. Más adelante vamos a hablar de lo que es la seguridad social. Como tal, muchas entidades, instituciones de salud se apegan a la protección social, no solamente a mejorar el aspecto biológico, sino también brindar espacios para su desarrollo social y psicológico a los que tienen derecho a esa seguridad social. Participar en la producción social de la salud. ¿A qué nos referimos con la participación de la producción social de la salud? Aquí vemos que como tal, la salud no solamente es decir, tengo hospitales, tengo clínicas, tengo médicos o enfermeras. Hay un entorno de personajes que participan para poder llegar a brindar un entorno de salud adecuada, y lo estamos viendo también ahorita, que muchas veces, aunque yo tenga un excelente médico, tenga excelentes instalaciones como infraestructura, si no tengo los insumos adecuados que me tiene que proveer quizás un administrador, pues entonces de nada me va a servir mi sistema de salud. Y contribuir a formar una ciudadanía en salud. Ya decíamos también que dentro de las políticas en salud tiene que haber otros sectores que tienen que participar para promover la salud dentro de las poblaciones. Y veíamos que son como tal los sectores económicos y el sector educativo, entre algunos otros. A este respecto, ¿considerarían que hay algún otro fin social en los sistemas de salud, además de los que estamos mencionando? ¿Qué otro fin social podríamos hablar en relación a los sistemas de salud? Que aquí no se menciona. Esperamos también de su participación, muchachos, tanto el doctor García como yo. Podría ser la parte de salud ocupacional, que podrían abarcarlo un poquito más, porque también juega un papel importante para los sistemas de salud. Todas las cosas que vimos de enfermedades por trabajo y accidentes, entonces podríamos incluirlo un poco ahí. Sí, y eso forma parte también del entorno social. Algo que, bueno, gracias César, para complementar tu comentario, el hecho de que un Estado tenga un sistema de salud estable y sólido también nos asegura que haya paz social. Nosotros estamos viendo que cuando el sistema de salud empieza a fallar, ¿quiénes son los primeros que empiezan a reclamar? La misma población usuaria. Entonces, también, desgraciadamente, es el escenario que ahorita estamos viendo actualmente, tanto por parte de los que trabajan dentro de los sistemas de salud como de los usuarios de esos sistemas de salud, al, en algunos casos, no poderles cumplir con sus expectativas, tanto como usuarios o como trabajadores de la salud, que es lo que esperarían de que se les brinde para trabajar o que se les brinde una atención adecuada, generalmente deriva en situaciones de agresión, situaciones de violencia. Entonces, es algo que muchas veces en el sistema de salud nosotros no consideramos que también contribuye a la paz social. Entonces, esto en relación, que lo vamos a ver más adelante, a la seguridad social, ha sido uno de los factores, y bueno, no solamente en México, que ha permitido que haya una estabilidad social y políticamente durante más de 70 años. Entonces, como tal, a lo mejor aquí no se menciona, pero sí es parte importante de mantener la paz social en los estados. ¿Me pasas la que sigue, Pablo, por favor? Entonces, pasaríamos ya a lo que es la definición de qué es un sistema de salud. Ya mencionaron que son instituciones, que son organizaciones que se unen para poder brindar la atención a la salud dentro de una población. Como tal, la definición de la OMS nos dice que un sistema de salud va a comprender precisamente a todas las organizaciones, ya sean de índole pública o privada, a las instituciones, recursos y personas cuya finalidad primordial o objetivo primordial es mejorar la salud. Aquí vale la pena hacer la diferencia porque de repente utilizamos los términos en forma distinta. La diferencia entre lo que es un sistema de salud o sistema de servicios de salud y los sistemas de atención a la salud, que ese va a ser tema de la próxima semana. Esto en relación a los niveles de atención.
El sistema de salud o sistema de servicios de salud, su función o su razón de ser es mantener o mejorar la situación de salud de la población. Para esto, no solamente va a llevar a cabo las actividades dentro de las instituciones, sino que también va a llevar a cabo actividades junto con los recursos humanos, recursos materiales, para poder dar el acceso adecuado a la salud a la población. Y un sistema de atención a la salud, nos enfocaríamos a definir lo que son los niveles de atención y se refiere a acciones específicas que se van a dar en diferentes infraestructuras dentro del sistema de salud, acciones de promoción, de, curación, de rehabilitación, etcétera, como ya alguna vez hemos mencionado. Todo con el fin de ¿qué? De mantener el desarrollo de las capacidades físicas y mentales y sociales de las poblaciones. Entonces, aquí tenemos que utilizar, hacer la diferencia entre ambos términos para no confundirlos. ¿Algo que quieran comentar a este respecto? Ok, bueno, si no hay comentarios, pasaríamos a la siguiente lámina. Entonces, dijimos que la razón de ser de los sistemas de salud es proporcionar la salud a toda la población. Y entonces el fin, uno de los primeros fines que se marcan de acuerdo a la OMS, de los objetivos finales, serían mejorar la salud de la población. El alcanzar un mejor nivel de salud en la población, pues como ya dijimos también el día de ayer, parece fácil porque intervienen muchos actores, muchos factores que no solamente derivan de lo que se proporciona a través de las instituciones, sino también de qué tanta participación de la población está involucrada en mantener su estado de salud. Y aquí nos referimos precisamente a los estilos de vida. También debe de ser capaz de responder a las expectativas de la población y esto a través de qué? Ya habíamos mencionado, ofrecer un trato adecuado a los usuarios, que eso en los servicios de salud es uno de los indicadores de calidad de atención. Y también, como tal, los sistemas de salud deben de ser capaces de garantizar que exista una seguridad financiera para cubrir el costo de la enfermedad. Y aquí nos vamos acercando a la base de cómo se hace la diferencia entre los diferentes sistemas de salud. De acuerdo a la cantidad o al gasto que se ocupa para poder cubrir los costos de las enfermedades de la población, eso es lo que los sistemas de salud deben organizarse, hacer planeación para que precisamente en algún momento dado no falten los recursos económicos para proporcionar los insumos o la atención con recursos humanos para atender las enfermedades de la población. La que sigue, por favor. Entonces, vemos que para el sistema de salud están involucrados muchos actores. Ya vimos los primeros, los servicios de salud en sí mismos, los recursos humanos en salud, que ya vimos que no solamente son los médicos, sino que también participa el personal de enfermería, trabajo social, laboratoristas, personal de limpieza. Todo esto forma parte de los sistemas dentro de las instituciones para poder asegurar un nivel de salud adecuado. Los sistemas de información en salud, ya tuvimos una sesión al respecto de que es muy importante hacer la referencia adecuada de los padecimientos, decíamos, a través, una de las bases que tenemos que tomar es el CIE-10 para que precisamente todas esas fuentes de información de la que se van a alimentar estas bases de datos sea lo más fidedigna posible y estemos en condiciones de poder hacer un diagnóstico de salud adecuado de la población para ver cuáles son sus necesidades. También muy importante, y también ahorita lo estamos viendo a cada momento, el suministro de insumos médicos, el suministro de medicamentos y el suministro de tecnologías adecuadas para poder hacer diagnósticos o tratamientos dependiendo de las patologías que presente la población. El financiamiento, y lo dejo subrayado, ¿por qué? Porque precisamente en la intervención del financiamiento a través del Estado para sostener ese sistema de salud es de donde parte la base para diferenciar los diferentes sistemas de salud que se encuentran a lo largo del mundo.
Como tal, ya dijimos que el Estado es el que está obligado, es el que tiene la responsabilidad, es al que le incumbe el mantener ese sistema de salud y dependiendo de su organización a través de las instituciones correspondientes, que por ejemplo en el caso de nosotros en México, a través de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General, se dan todas las pautas de manejo en los sistemas de salud, del sistema de salud que se utiliza aquí en México. ¿Algo que quieran comentar en relación a los componentes del sistema de salud? ¿Algún comentario, muchachos? Los veo muy los escucho muy apáticos. Ayer estaban participando un poquito más. Yo sé que ya es jueves o que a lo mejor quedaron muy agotados de su clase de genética, pero sí me gustaría que participaran. Pues podría ser en cuanto a lo que leí de los recursos humanos, en que se ve un aumento de la inmigración del personal sanitario hacia otras áreas, más que nada administrativas, para poder colaborar al sistema de salud. Y en cuanto a lo demás, pues no podría aumentar más la información. En cuanto al financiamiento, solamente que es muy importante que el gobierno le dé el suficiente financiamiento al sistema de salud para que pueda abarcar más áreas en cuanto a la cobertura universal. Exactamente. Entonces, aquí vamos a desglosar en relación a los tipos de sistema de salud, cómo es que se lleva a cabo el financiamiento por los estados en diferentes países a nivel mundial. ¿Me pasas la siguiente, Pablo, por favor? Entonces, de acuerdo al tipo de financiamiento en el que interviene el gobierno, vamos a ver que tenemos 3 modelos clásicos de sistema de salud. Uno de esos sistemas es el considerado modelo universalista o de Beveridge. Este sistema se creó por allá de los años 30 en Europa, específicamente en Suecia, y después fue adoptado por la Gran Bretaña en 1942. Este tipo de sistema de salud se caracteriza por una financiación pública, cuyos recursos provienen de los impuestos en general. ¿Esto cómo lo entenderíamos? Como tal, el Estado administra esos recursos que se inyectan al sistema de salud, pero los que realmente están contribuyendo a mantener ese sistema de salud son los contribuyentes, los ciudadanos de esos estados. ¿Esto a qué nos lleva? A que realmente nosotros podemos alcanzar un modelo universal de salud en el cual, independientemente que yo sea un trabajador que esté afiliado a una empresa o que yo trabaje por cuenta propia en forma privada, yo tengo por obligación del Estado contribuir con mis impuestos. Y esos impuestos, aunque yo no esté sujeto a una nómina, estoy obligado a pagarlos. Eso es lo que sustenta realmente un sistema de salud universal, en el cual, como todos pagamos impuestos, bueno, en este caso, en este sistema, todos tienen derecho a los servicios de salud. Este se caracteriza por practicar la provisión directa de los servicios hacia los usuarios, ya sea en clínicas de primer nivel de atención o, dependiendo de la patología, hasta segundo o tercer nivel de atención. Y la capacidad instalada es muy superior a la privada. ¿Por qué? Porque se alimenta de los fondos de todos los impuestos. ¿Cuáles son los países que utilizan este sistema hasta la fecha? Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca y España. Aquí déjenme comentarles que esto es lo que en algún principio la administración presente pretendió que era el modelo de sistema de salud que quería establecer aquí en México. Si recuerdan, en la clase de ayer hablábamos que dentro de los objetivos de las políticas en salud era crear un sistema universal de salud. Pero, ¿cuál es la realidad? En nuestro país todos pagamos impuestos. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Pues no todos, doctor. Algunos viven en la informalidad y se reconoce el papel de aquellos oficios en donde no pagan impuestos por lo mismo de que no se puede, o bueno, no tienen las formas para pagarlo. Y muchos lo evitan. Y no es tanto, bueno, tú comentas de que no se Yo, puede. yo, yo Ajá, también sí. quisiera comentar algo. Es que más que nada de que no se puede, es que también, bueno, en cuyo caso
Hacienda luego también pone muchas trabas y luego pone así, ah, digamos que limitaciones en cuanto a, bueno, lo que puedes generar en tu negocio y también de lo que le debes dar a ellos. Y luego también es un relajo porque luego hasta con lo que hay ahorita de la inflación y las cosas así, luego cambian mucho los precios, pero estos tipos de hacienda, luego así como que luego sí se pasan con lo que sería la evaluación de los ingresos y de lo que debe ser para ellos y lo que se le debe de quedar en este caso, pues, al empresario. Sí, Bueno, aquí yo en también. Ajá, sí, a ver, sí. Gracias. Bueno, yo siento que también es porque el mismo SAT puede crear impuestos que tal vez no van con algunas empresas o bueno, no tienen bien establecidos el cómo separar los negocios. Entonces los mismos comerciantes dicen, pues yo no voy a pagar impuestos porque yo estoy pagando más de lo que debería. Exactamente. Aquí nos falta hacer gracias, Carla. Aquí nos falta hacer un vínculo adecuado entre lo que nos tasa el Estado como para pagar impuestos y en este caso los que, como comenta César, viven en la informalidad. Muchas veces decimos, es que la gente que tiene un negocio propio o que vive de la informalidad es pobre. Déjenme decirles que precisamente muchos de esos núcleos de población que se dedican a la informalidad muchas veces tienen más poder adquisitivo que la gente que está sujeta a una. Entonces, aquí también vemos cómo tiene que ser la corresponsabilidad de la población. Sí, todos queremos que lleguemos, como ha dicho la administración presente, que al lugar donde lleguemos no se nos niegue la atención y efectivamente, cuando es una situación de urgencia real no se nos niega la atención. Pero ya para otros tipos de atención, no todos podemos acceder sin pagar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esos insumos, ese gasto que se da para los recursos humanos en salud, pues tiene que provenir de algún fondo. Entonces, los que realmente están sosteniendo ese sistema de salud son los que están sujetos a una nómina, por lo menos en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia con estos países que aquí, independientemente de que estén sujetos a una nómina de una empresa o sean trabajadores independientes, llámese un carpintero, un trabajador de la construcción, un vendedor, todos están obligados y están de acuerdo con el Estado para pagar impuestos? Entonces, de ahí que entonces todos en algún momento dado pueden acceder a esos servicios de salud. Y parecería el mundo ideal, pero no vemos lo que está detrás de esto, que no es nada más las palabras de los políticos, decir todos van a tener acceso a la salud, sino que realmente hay un sustento financiero para poder brindar los recursos a esa población. Bueno, vamos. Perdón, doctora. Sí. Perdón, Daniel levantó la mano. ¿Querías comentar algo, Daniel? Sí, Dani. Pues solo que yo creo que todo México paga impuestos, puesto que la mayoría de los productos, si no es que todos, tienen el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Pero pues no creo que... Y también la tenencia, por ejemplo, no sé si sea relevante, solamente me acordé de eso. Gracias, Daniel, por tu comentario. Esos tipos de impuestos realmente para poder cubrir un fondo que alimente un servicio de salud sería muy poco. O sea, lo que nos cobran por el impuesto del valor agregado o los impuestos como la tenencia, en este caso en la Ciudad de México, en ciertos estados, son impuestos que se inyectan directamente, pero al gasto de las alcaldías, al gasto de los sistemas de gobierno, no se inyectan directamente al sistema de salud. Por lo tanto, es que quizás la oportunidad que tenemos nosotros, si queremos llegar a un modelo, como decían, un modelo de Dinamarca, un modelo europeo, como se pretendió decir al inicio de esta administración, pues tendrían que gestionarse precisamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisamente sistemas para que aún las personas que están en la informalidad puedan contribuir con algo razonable. Tampoco, como mencionaba su compañero anteriormente, no se trata nada más de exprimir y ver de dónde se va a sacar el dinero, sino que sea algo justo en relación a los impuestos, a los ingresos que está teniendo esa persona. Entonces, aquí yo creo que todavía falta mucho para que logremos esto, porque tendríamos que ajustar otros sistemas de recaudamiento para poder
darle sostén a este tipo de modelo universal, que en otros países, como vemos, ha funcionado muy bien. ¿Algún otro comentario a este respecto de este modelo? ¿No? Bueno, entonces pasaríamos al otro tipo de modelo de sistema de salud, que es el modelo del seguro social. Y este modelo de seguro social, quizás en países como el de nosotros, pues es el que abarca la mayor parte de la cobertura de servicios de salud de la población. Pero este sistema como tal tiene sus bases en Europa, quizá antes de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, a finales de 1800, en Alemania. En este sistema, o sistema también considerado sistema Bismarck, o sistema de seguro, se pretendía de que el Estado tiene que contribuir con una parte, pero también en este caso, como fue la época de la Revolución Industrial, también los industriales tenían que contribuir también a contribuir monetariamente con fondos para poder sustentar ese sistema de salud. Esto no se concretó hasta principios del siglo XX, el siglo pasado, en el cual después, en el caso de nuestro país, de movimientos de la revolución, el establecimiento de la Constitución, se estableció y ya se concretó a mediados en 1946, para el caso de nuestro país, la creación de una institución que se llama Seguro Social. ¿Cuáles son las características de un seguro social? Que la financiación se hace por partes equitativas de trabajadores y empresarios. Ese es el modelo clásico de Bismarck. ¿Cuál es la diferencia con el sistema del seguro social que nosotros tenemos en nuestro país? Que a esos aportes obligatorios de los trabajadores y empresarios se suma la aportación del Estado. Entonces, el seguro social, por lo menos en México, está financiado por tres partes: los empresarios, los trabajadores, y una parte también la aporta el sistema, el Estado en sí mismo. Aquí, ¿quiénes son los que tienen derecho a usar estos servicios de salud? Pues únicamente los que contribuyen. La gestión de los recursos y la organización de los servicios en el modelo del seguro social generalmente se da, en el caso de nuestro país, por proveedores públicos, pero como ya vimos, estos siempre y cuando sean aportadores de ese sistema. En algunos otros países se comparten estos servicios entre proveedores privados y públicos, que no es el caso de nuestro país, bueno, relativamente, porque déjenme mencionarles que en el caso del seguro social, en los últimos 10 años, por lo mismo de que hay poca, no se cubre con la infraestructura que se tiene actualmente, se tiene que buscar el apoyo de sistemas de servicios de índole privada. En el seguro social esto se llama servicios integrales. ¿Qué servicios son de índole privada para los derechohabientes que se pagan? Obviamente el seguro social desembolsa un fondo para cubrir estos servicios de índole privada, las endoscopías, las cirugías de laparoscopía, los servicios de hemodiálisis. Si ustedes tienen algún conocido o saben de algún caso, que muchas veces los pacientes que están sometidos a hemodiálisis, no todos se hemodializan dentro de los hospitales, sino que se les paga a ciertas clínicas privadas, que puede ser el Grupo Ángeles o algunos otros grupos, para que los pacientes vayan a realizarse sus hemodiálisis, y ya lo que hace el Seguro Social es pagarle a ese proveedor privado. Entonces, vemos cómo poco a poco el incremento de la necesidad en salud de esos derechohabientes, por lo menos en nuestro país, nos ha obligado a utilizar proveedores privados cuando en un inicio esto no se realizaba. Como ya mencionamos, en este sistema del modelo de seguro social, la cobertura solamente es para sus afiliados y sus familiares. De ahí entonces que si yo no cotizo para una empresa, no hago mi aportación al seguro y no estoy dentro de este sistema, no puedo recibir atención. En este caso, el Estado tiene una menor participación, pero bueno, para el caso de nuestro país hablamos de una división tripartita, o sea, por partes iguales en tres. Generalmente se caracteriza por una organización que es planificada y regulada, pero también tiene el defecto que puede ser ampliamente descentralizada y fragmentada, por lo cual no todas las zonas geográficas donde se aplica este seguro social se manejan, se da con las mismas características.
¿Qué países manejan este tipo de de modelo de sistema de salud del Seguro Social? Alemania, porque pues vemos de ahí fueron las bases con el sistema Bismarck, Bélgica, Suiza, Japón y en el caso de nosotros en México es uno de los mejores ejemplos en Latinoamérica del modelo del sistema de salud del Seguro Social. ¿Algún comentario a este respecto, muchachos? Yo tenía una duda en cuanto a esto porque estaba leyendo y dice que son independientes del riesgo y del costo de las prestaciones sanitarias a lo que acceden los asegurados, a diferencia de lo que sucedería en el esquema privado, en el que la cuantía de la póliza pues es directamente proporcional al riesgo de enfermar del asegurado. Ahí no entiendo bien si es que con lo que pagan tanto el empleador como el mismo empleado puede, bueno, cubre todas las necesidades de esa población y en el sistema privado pues tengo entendido que dependiendo de lo que se pague es los servicios que cubre. Exactamente, esa es la diferencia. En el caso del Seguro Social, independientemente de la cuota con la que participe el trabajador de acuerdo a su sueldo, él, por ejemplo, puede tener atención desde una atención en una clínica de medicina familiar hasta un trasplante de corazón para él o su familia. Esa es las bendiciones, las bondades del Seguro Social aquí en México, que quizás por muchos años mucha de la población que cotiza a este sistema del Seguro Social no utiliza todos los servicios de salud, pero en el momento en que lo necesita, independientemente de que a lo mejor a esa persona se le paguen 5,000 pesos al mes, puede acceder a un nivel de atención muy complejo, como puede ser un tratamiento oncológico, un tratamiento de trasplante, un tratamiento de sustitución de la función renal con diálisis o hemodiálisis. Esa es la diferencia con el Seguro Social como se maneja aquí en México. Y en el caso que tú mencionas también de los seguros privados, aunque en parte nosotros, bueno, el Seguro Social trabaja como una aseguradora, pues no tiene esas limitaciones, que de acuerdo a lo que paga de la póliza es a lo que tiene derecho. Desgraciadamente, se ha venido intentando desde hace ya varias administraciones que el Seguro Social como tal pase a este tipo de sistema, en el cual ya si dependiendo del sueldo que perciba el trabajador y de lo que aporta, es a los servicios a los que va a tener derecho. Pero pues esto se contrapone con lo que es la misión y el sustento legal del Seguro Social. Por lo menos hasta ahorita no ha habido esas modificaciones en la ley del Seguro Social, por lo menos para atención a la salud. Y también mencionaba un punto importante que era cuestión de que muchas de las empresas que colaboran para el Seguro Social, realmente los empleados no acceden al mismo servicio. Entonces queda como un fondo libre para todas aquellas poblaciones que sí acceden. Es decir, tenemos una gran empresa que presta el servicio, que paga los impuestos para el Seguro Social, pero realmente sus empleadores no lo ocupan. Entonces esto queda como un fondo de recursos para toda la población que sí lo puede llegar a ocupar. Y es una de las bases también de lo que se menciona. Sí, de la seguridad social. Y aquí, quizás a lo mejor en lo que haya diferencias es en cuanto en relación a las pensiones posjubilación o en los pagos por incapacidad, ¿no? Cuando la persona está enferma o tiene alguna situación que no le permite laborar, o como ya mencionamos, ¿no? En los problemas de salud en el trabajo, de medicina del trabajo, dependiendo si la lesión fue causada directamente por su actividad laboral, pues tiene derecho a recibir su sueldo íntegro. En cambio, si no se sustenta que la enfermedad o lesión que tiene es derivada de su actividad laboral, no se le quita el derecho a la pensión, pero se le paga como una incapacidad de enfermedad general, que obviamente es menor. Quizás ahí puede ser la diferencia, pero en cuanto al acceso a la salud, como tú ya bien mencionaste, cualquiera, independientemente de su necesidad, su aportación sea muy grande o muy pequeña, puede acceder de acuerdo a su necesidad. Y yo creo que es algo que se ha mantenido, pues el Seguro Social ya tiene 77 años y es lo que ha contribuido, mencionaba yo al inicio de la sesión, a contribuir a la paz social. El hecho de que la gente, independientemente de las carencias con las que puede tener las instituciones que pertenecen al Seguro Social o al ISSSTE o a otras instituciones como Pemex que también se manejan en este esquema, el hecho de que pueda acceder a ese servicio de salud ha evitado detonar que haya revueltas sociales. Y como lo mencionamos, quizá no se toma mucho en cuenta, pero imagínense si de repente empezáramos a negarles esos accesos a la salud
a la población, porque como si utilizáramos un sistema de seguros de pólizas privado, ¿no? Tendríamos muchos eventos de violencia de la población contra el mismo Estado. Entonces, este modelo de seguro social creo que ha funcionado en muchos países, incluyendo en México, digo aquí con nuestras variaciones, a diferencia de los países europeos, pero es el que una mejor cobertura para atender las necesidades en salud de la población ha dado a nivel mundial. Bueno, si no hay ningún otro comentario del Seguro Social, vamos a pasar al siguiente modelo. Ok, nada más si me permites un comentario, doctora. Sí. Un distingo, complementando lo que acababan de señalar, es que las instituciones de seguridad social, llámese IMSS, ISSSTE, ISFAM, Pemex, su finalidad es social, como su nombre lo dice. Por tanto, si su finalidad es social, pues es precisamente brindar esa cobertura de servicios de salud para la población que tiene el acceso a ello, por supuesto, pero con esa finalidad social, lo que pasa a un término secundario, pues es el aspecto económico. Por eso es que la gran mayoría de las instituciones de seguridad social, pues están en números rojos o andan bordeando los números rojos, porque su finalidad no es económica, es social. A diferencia de las instituciones de seguros privados, pues ellos no tienen una finalidad social, por supuesto, aunque es parte de sus atribuciones, pero su finalidad principal no es lo social, sino es lo económico. Las instituciones de seguros privados, pues nunca pierden económicamente. Ellos te van a asegurar y te van a asignar una cuota dependiendo de tu riesgo. Esto está basado en cálculos actuariales en cuanto a que se considera que dependiendo la edad que tengas, dependiendo los antecedentes que tengas, dependiendo las enfermedades que has padecido, todo ello se considera para establecer la cuota que has de pagar como parte de esa aseguranza privada. Entonces, por tanto, pues ellos nunca van a perder. Los cálculos actuariales son muy precisos en cuanto a que la institución de seguros no pierde, sino que ellos están enfocados hacia la ganancia económica principalmente. Entonces, ese es uno de los grandes distingos entre la seguridad social y los seguros privados, que sí tienen una finalidad totalmente económica y marginalmente, pues obviamente, la prestación del servicio de salud. Eso era el comentario nada más, doctor. Gracias, Pablo. Sí, y esto que dice muy puntualmente el doctor García es la diferencia, y bueno, es también tema de esta lámina que ahorita voy a comentar, con el tercer tipo de modelo de sistema de salud del seguro privado. Como ya mencionó también el doctor Pablo, el financiamiento pues se hace a través de los seguros. ¿De cuándo depende los servicios a los que tienes derecho? Pues de acuerdo a la póliza o a la prima que tú pagas del seguro. Aquí, como también ya se mencionó, pues ellos nunca van a perder, van a depender, siempre van a buscar maneras las aseguradoras de cuestionar el riesgo al que está sometido el asegurado. Y esto pues es muy lamentable. Esto a veces, bueno, haciendo una comparación en el caso de los seguros de automóvil, ¿cuántas veces no les ha tocado que, aunque tienen una cobertura por el seguro de automóvil, cuando llega el ajustador, pues él siempre va a ver la manera de que el seguro no pague, ¿no? Y desgraciadamente en el sistema, el modelo del seguro privado también lo que buscan los analistas que ven los servicios que se le prestan a los que pagan estas pólizas, a pesar de que a veces pagan sumas muy importantes, es de que el seguro se haga cargo de lo menos posible, es el seguro privado, y que la mayor parte sea por parte del usuario de salud. A este respecto, hay una película que ilustra muy bien esto. Yo creo que ya se las han dejado ver en algunos otros módulos, la película Psycho. ¿Ya la vieron? ¿El documental? Sí. Bueno, precisamente ahí habla de que al someterse un usuario a este sistema de seguro privado de salud, pues se le cuestiona y muchas veces se trata de demeritar la enfermedad que está padeciendo en razón a que la causa de su enfermedad fue derivada de una falta de cuidado, de autocuidado, o que igual realizó alguna actividad que no cubría, actividades que no cubría la póliza del seguro, con la finalidad de que ese usuario se haga cargo del gasto de su atención en salud y el seguro sea el que menos pague. Es una realidad muy triste, pero pues desgraciadamente es el sistema que se maneja en muchos países capitalistas, específicamente el mejor ejemplo es Estados Unidos.
Es un sistema que se caracteriza por ser un modelo muy fragmentado y de alto costo. Y si ustedes ya vieron ese documental, ven que lo único que hace el gasto de bolsillo que tiene que egresar la gente cuando tiene una enfermedad, pues puede hacerlos llegar a perder hasta su estabilidad económica. Entonces, está demostrado que este modelo de seguro privado, a diferencia de a veces los comentarios que hace la población general, es que yo me voy a ir a atender a un hospital privado porque es mejor. Pues vemos que si nosotros tuviéramos un seguro de tipo privado, como en algún momento también ciertas administraciones han pretendido que la atención a la salud aquí se dé de esta manera, pues es el que da los peores resultados en salud. Y en el caso de Estados Unidos, no solamente lo estamos viendo ahorita en este momento de la pandemia con los casos de defunciones y pacientes infectados, sino también desde antes los brotes de enfermedades, lo hemos tenido en los últimos 5 años de sarampión o de enfermedades prevenibles por vacunación, se han dado en este país. ¿Por qué? No, quizá no porque la gente se niegue a la aplicación de las vacunas, sino que simplemente sus esquemas de seguro no les cubren ese tipo de prestación para sus hijos. Entonces, también las tasas de mortalidad, aunque no lo queramos creer, que muchos pensamos que los hospitales de Estados Unidos son los mejores, sí, a lo mejor tienen la tecnología de avanzada y los tratamientos más actuales, pero en general las tasas de mortalidad, tanto materna, mortalidad infantil, son las más altas a nivel mundial. Entonces, esto, bueno, por ser una potencia económica, pues no les afecta mucho aparentemente porque no dependen de tanto de los subsidios del Banco Mundial, ¿no? Como los otros países que tienen que mantener sus indicadores de salud estables, pero aquí tenemos que reconocer que ese tipo de modelo es el que da los peores resultados. No sé si quieran comentar algo al respecto, muchachos, por favor. Pues En cuanto al modelo. podría comentarlo en comparación con otro modelo que también estaba leyendo de cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial, después de que concluyó, en cuanto a las partes de los países soviéticos, que tenían un sistema de salud, bueno, pagado por el Estado, que era el sistema Semashako, que podría cubrir todo, pero con los gastos del Estado. Entonces, solamente en comparativa de que tenía mejores resultados en cuanto al sistema privado, y que lo comparaban con que sí se puede atender patologías muy específicas con el sistema privado, pero a un gran coste, que es lo que vemos justamente cuando en Estados Unidos quieren atender enfermedades, pues tienen un gran coste y regularmente hacen que las familias pierdan bienes. Y en cuanto al otro, en cuanto al otro que mencionaban, era que el Estado cubría cualquier gasto que tenía la población, pero que fue abolido a principios de los años 90. Sí, y aquí es como tal el sistema comunista, el sistema soviético, pues era un control total del Estado en todos los aspectos, ¿no? Tanto en la vida personal, económica y pues obviamente en los servicios de salud, que aunque sí tenían también un gran desarrollo tecnológico y de innovaciones terapéuticas, pero a costa de que la población no podía buscar otras opciones, sino que se tenía que limitar para lo que le podía brindar el Estado, aunque quizá no era tan malo, ¿no? Gracias, César. Bueno, entonces pasaríamos a la siguiente. El cuarto modelo de sistema de salud, que como tal no se considera un modelo como tal, pero sí se tiene que mencionar porque en diversos países, sobre todo en Latinoamérica, se utiliza, es el sistema de modelo mixto. ¿Cuál sería un ejemplo de un país en Latinoamérica donde estamos ejerciendo un modelo mixto? Pues podría ser México en cuanto a la seguridad social. Bueno, no sé si esté bien, pero lo Sí. manejo así. Por la parte de que tenemos las instituciones de seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, pero que se implementó el seguro popular que en realidad cubre universalmente, a pesar de que no tengan como tal, de que no estén empleados, pues cubre a toda la población. No sé si esté bien. Sí, exactamente. México es uno de los mejores ejemplos a ese respecto de un modelo mixto a pesar de tener un seguro social muy fuerte, un modelo de sistema de seguridad social muy fuerte, pero el problema es que ese modelo de seguridad social pues no abarca a toda la población. Entonces tenemos que trabajar en nuestro sistema de salud con un sistema
de instituciones de seguridad social, como ya mencionamos, pero también con un sistema de salud que brinda atención a la población abierta. En administraciones previas se le denominó Seguro Popular, actualmente es el INSABI. Y además también coexistimos con modelos de atención privada, que también estas cadenas de atención de hospitales privados se han ido posicionando en los últimos años y también intervienen ya que también de bastante de la mayoría de atención en salud de la población. ¿Cuál es el problema? Que esto todavía segmenta más la unificación de cubrir las necesidades en salud de la población. Aquí hay la tendencia es a querer subsidiar, bueno, principalmente pues los que dependen de la seguridad social, pero donde el Estado subsidia totalmente la atención en salud, pues es en los sistemas para la población abierta como en el INSABI. ¿Cuál es el problema de esto? Que pues realmente no se da una cobertura equitativa para toda la población, porque obviamente no es lo mismo a lo mejor atendernos de una faringoamigdalitis, ya sea en el ISSSTE, en el IMSS o en un centro de salud que pertenezca al INSABI, a atendernos por un trastorno oncológico a expensas de la Secretaría de Salud, cuando ahí sí, a pesar de que tiene un subsidio, el paciente tiene que también solventar algunos de esos gastos. Esos gastos se denominan dentro de este sistema gastos catastróficos, donde sí el Estado da ciertos subsidios, pero la realidad es que el que padece la enfermedad, el usuario del servicio, es el que lleva la mayor parte del pago, sobre todo en cuanto a medicamentos. Quizás el coste de la hospitalización no sea tan alto en los institutos o en los hospitales, dependiendo del INSABI, pero lo que es los medicamentos, aun cuando algunos se cubren dentro del sistema del INSABI, muchos sí tienen que ser adquiridos por el propio usuario. Y esto realmente el problema es que no se les dice a estos usuarios de salud. Ellos piensan que ya pagando su cuota, ¿no? Porque así se manejó en el Seguro Popular, ellos ya van a tener derecho a todos los servicios. Y entonces cuando llega el momento de pagar la cuenta, vienen los enojos, vienen las molestias con el personal de salud, porque ellos, desgraciadamente, demagógicamente, se les ha hecho pensar que con esos 1,000 pesos que pagan a lo mejor al mes o cada 6 meses o anual, van a tener derecho a todos los servicios, cuando no es una realidad. Y esto pues sucede en la mayor parte de los países en Latinoamérica, pues incluyendo nuestro país, y esto es lo que ha dificultado que realmente logramos un sistema universal de salud por esta fragmentación entre estas instituciones de índole de seguridad privada, seguridad social y pues las atenciones que se da el Estado por la Secretaría de Salud, en este caso el INSABI. ¿Algo que quieran comentar respecto a este sistema? ¿Y usted qué podría opinar en cuanto al cambio de Seguro Popular y al INSABI? Porque ha recibido bastantes críticas, incluso por la revista Lancet, que lanzó un artículo cuando recién lo cambiaron como despedida al Seguro Popular, en donde dan una crítica muy fuerte a este cambio tan rápido y tan brusco de un sistema de salud bien estructurado a uno que ni siquiera tenía la suficiente planeación. Bueno, aquí en relación al Seguro Popular, bueno, ellos hablan de un sistema estructurado quizás por los años que duró, pero ya en el ejercicio como tal había muchas deficiencias. Uno de esos es lo que les estoy comentando ahorita. Yo en algún momento de mi vida laboral trabajé dentro de los sistemas del Seguro Popular y el problema es de que precisamente la gente se le engaña diciendo que va a tener derecho a todos estos servicios y al no contar con estos cuando los demanda hay molestia por parte de ellos. Entonces realmente sí cubría muchas de las necesidades en salud, se iba fortaleciendo y cubría la mayor parte de los gastos catastróficos. ¿Cuál es la diferencia con el INSABI? Que precisamente ese gasto que cubría el Estado para esos gastos catastróficos se redujo en muchos casos o se quitó. Si se fijan, hubo muchas protestas porque muchas asociaciones dedicadas a pacientes con cáncer, con VIH, etcétera, se les quitó el subsidio. Sí se enteraron, ¿no? Al principio de esta administración. Eso conlleva también de que se les quitaron muchas atenciones en salud que se daban por parte del Seguro Popular. Entonces, esa crítica que muy acertada hace la revista Lancet es a ese respecto, de que sí se va a dar aparentemente atención universal,
pero con menos recursos. La realidad es esta. Si de por sí el Seguro Popular casi no tenía recursos, pues esta institución que se acaba de crear actualmente, pues todavía cuenta con menos recursos para la atención. El problema es que los que dictan o que dicen estas políticas y que se lo anuncian a la población no son con los que los derechohabientes, con los pacientes van a tener contacto directo, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto, Pablo, del INSABI y el Seguro Popular. No, totalmente de acuerdo con lo que acabas de señalar. La verdad es que es una utopía pensar que alguna institución va a brindar una cobertura al 100% para los problemas de salud. Eso es inviable económicamente para cualquier país. En ningún país se dan así las cosas, además. Entonces, este INSABI que sí sustituye al Seguro Popular, pues tampoco tiene una superioridad realmente en términos de efectividad, porque pues también tiene un cierto número de intervenciones que están cubiertas, no todas están cubiertas. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que se tienen. Y como comentó la doctora, pues los recursos tampoco son lo suficientes. Con el Seguro Popular sí se triplicó a lo largo de varias administraciones, de varios años, sí se triplicó el presupuesto para salud. Y mientras que con el INSABI, pues no creo que lleguemos a ese incremento del presupuesto y menos con las circunstancias en que está operando actualmente. Entonces, creo que sí hay una gran desventaja. El Seguro Popular, si bien no era 100% efectivo y no era tampoco excelente, era perfectible definitivamente, pero al menos en cuestión de recursos sí, creo que sí se tuvo un avance muy importante. En cuestiones de intervenciones, pues sí, había muchas limitaciones en realidad, pero creo que el INSABI es algo que no va a resolver del todo esto y por el contrario lo estamos viendo y desafortunadamente creo que lo vamos a ver más aún, la ineficiencia de este sistema que además nació sin una estructura definida. Vemos que casi sobre la marcha, al vuelo van creando la estructura, los lineamientos de operación de este organismo, pero creo que nace muy debilitado en realidad. Ese sería mi Sí. comentario. Sí, gracias, Pablo. Sí, totalmente de acuerdo. Y el problema es de que nosotros como recursos que participamos, recursos humanos en los servicios de salud, pues indirectamente también va a repercutir, ¿no? Y esto pues también deriva de una quizás no una buena planeación en política en salud, que desgraciadamente el peor resultado es que vamos a ver quizás los indicadores cómo van a cambiar de mortalidad, de morbilidad, en cuanto a atenciones que pues nos obliga la OMS a dar como estados hacia las mujeres, hacia el cáncer, hacia pacientes con VIH, ¿no? Eso nos van a pedir cuentas en algún momento dado, ¿no? Bueno, entonces, estos serían los modelos clásicos de los que se aplican a nivel mundial de los sistemas de salud. Ya vimos que hay variaciones a nivel de cada país, de cada región geográfica, pero en general la esencia de cada uno es en relación al financiamiento, si ustedes se dieron cuenta, dependiendo la participación o inserción de fondos económicos del Estado, es lo que va a determinar cuál es el modelo de sistema de salud. ¿Ok? Ahora, aparte del determinante que obviamente es el financiamiento, también hay otros determinantes dentro de los sistemas de salud, como ya ahorita lo acabamos de mencionar, de tipo estructural, el contar con adecuadas políticas de tipo intermedio que se refiere al tipo de población a la que nosotros vamos a brindar servicio con ese sistema de salud. Es muy importante que nosotros tengamos siempre un diagnóstico adecuado de la salud de la población para saber en qué vamos a basar nuestra planeación para esas intervenciones que se van a realizar en el sistema de salud. Obviamente también depende de un sustento, un apoyo a través de la política y la administración de cada región geográfica para poder hacer llegar adecuadamente los recursos que se necesitan para esos sistemas de salud. Y intrínsecos al sistema de salud, los recursos humanos para la salud son, y como lo vamos a ver más adelante, uno de los elementos más importantes. Ha sucedido también en varias administraciones que de repente le echamos muchas ganas a construir una infraestructura muy grande, mega hospitales, pero cuando resulta que nos tenemos que contratar a los médicos, a las enfermeras que van a trabajar
dentro de esos grandes elefantes blancos, pues no hay suficientes recursos. Ya mencionábamos ayer el porcentaje de médicos que hay, por lo menos en México, 2.2 por cada 100,000 habitantes. Entonces, la falta de recursos humanos en salud, pues es uno de los factores que pueden complicar el funcionamiento de un sistema de salud en forma adecuada. En el caso de México, la mayoría de facultativos o igual del personal de enfermería, además de por la necesidad económica, pues generalmente trabajamos en 2 instituciones, ya sea en la Secretaría de Salud o en el ISSSTE o en el IMSS y el ISEMIN, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, además de que no habría suficientes recursos para cubrir esas atenciones en salud, pues el aspecto económico, que quizás el sueldo obliga a muchos facultativos a trabajar en más de 2 instituciones. Los mecanismos de transferencia, esto es cómo nosotros vamos dando continuidad a la atención de los pacientes en forma oportuna, ver hasta qué momento mantenemos al paciente con una atención de primer nivel de atención o si somos ese sistema de salud que esté capacitado para poder darle transferencia a otro nivel, segundo o tercer nivel en forma oportuna. Estos mecanismos de transferencia también implican mucho el cómo vaya a evolucionar la enfermedad de los pacientes de acuerdo a estos mecanismos del sistema de salud. Es muy, se menciona mucho de repente, es que, bueno, yo ya le había dicho a mi médico familiar que tenía que me sentía una bolita en el seno, pero me dijo que era normal, que era grasa, ¿no? Y así tenemos a la paciente a lo mejor 2, 3 años y cuando de repente empieza con otras manifestaciones y no hacemos a lo mejor un seguimiento adecuado, pues resulta que esa paciente probablemente está cursando con cáncer de mama, ¿no? Y a lo mejor no la mandamos a una mastografía porque no cumplía la edad pertinente para hacer un estudio de tamizaje de este tipo, ¿no? Entonces, eso además del retardo en las citas de otros niveles de atención desde el primero al segundo o no se diga del segundo al tercer nivel de atención, es lo que también dificulta que esos sistemas de salud fluyan adecuadamente. De hecho, este es uno de los principales problemas y también de las principales quejas de los usuarios de los sistemas de salud, la dilatación en los envíos a los especialistas que son necesarios que los atiendan. De ahí que se han creado algunos mecanismos dentro de los sistemas de salud en el cual, digo, son indicadores dentro de la institución, muchas instituciones lo manejan, del tiempo que nosotros tardamos en enviar un paciente para que se le atienda en una consulta de segundo nivel de atención. El tiempo que nosotros tardamos desde que programamos una cirugía hasta que se realiza. Son tiempos que en promedio no deben de pasar de más de 20 días. Si yo me paso como institución o muchos pacientes más de 20 días para que se les haga una cirugía que está programada o para que se les dé una consulta, yo estoy fallando como institución y obviamente mi sistema de salud, mi sistema de atención de salud está fallando. Y obviamente, pues esto va a repercutir a la larga en el sistema de salud. El modelo de organización, ya vimos que dependiendo del tipo de modelo de sistema de salud, hay diferentes modelos de organización y el modelo de gestión, que también esto es muy importante, qué tanta capacidad de gestión administrativa tienen los que se encargan de administrar los recursos materiales, los recursos financieros y los recursos humanos dentro de una institución en salud. Entonces, no es nada más decir, bueno, ya cuento con un sistema de salud que tiene 200 hospitales, 100 clínicas de medicina familiar, 4 clínicas de alta especialidad. No es suficiente. Vemos que hay muchos factores, como su nombre lo dice, intrínsecos al interior de estas instituciones de los sistemas de salud que pueden complicar el funcionamiento adecuado de los mismos. No sé si quieran comentar algo en relación a esto. En cuanto a lo que comentaba de las partes de los mecanismos de transferencia, en una vez en una materia nos habían dejado las principales causas de quejas hacia la CONAMED y justamente daban en el diagnóstico, pero no en la parte del diagnóstico erróneo, que también es importante, pero era en cuanto a que el personal de salud no difiere a los pacientes al servicio adecuado, causando complicaciones en un futuro. También en cuanto a la falta de información, en cuanto al diagnóstico que a veces sobrediagnostican y el diagnóstico resulta como innecesario o inoportuno.
Y también nos mencionaban en cuanto a los mecanismos de responsabilidad profesional en el que puede incurrir el médico, que es lo que mayormente se tiene en cuenta. Cuando un sistema de salud se le demanda, regularmente el afectado es el médico en la modalidad de responsabilidad profesional, que si bien el Seguro Social puede cubrir esa necesidad, el médico está el afectado durante el tiempo de la investigación. Sí, y aquí el problema de que, bueno, el médico es el que generalmente pues da la cara, pero también hay otros personajes que pueden estar implicados en el retraso en la atención, en la falta de oportunidad de atención, que puede ser desde el hecho de que a lo mejor mi administrador, mi jefe de personal, se le ocurra que se autorizaron licencias, ¿no? Por ejemplo, digamos, en un servicio de cirugía tengo 20 médicos para trabajar los 3 turnos y a 10, entre los directores y los jefes de personal, autorizo 10 licencias. Entonces, aunque yo tenga ese recurso humano, está autorizado para ausentarse de la institución y entonces los que van a tener que cubrir esa necesidad de atención son esos 10 médicos que se quedan. Entonces, no va a ser posible entonces que cumplan con los tiempos que se establecen de atención, que son cirugías antes de 20 días, consultas antes de los 20 días. ¿Por qué? Porque es humanamente imposible. A eso se refiere también el modelo de gestión. Entonces, desgraciadamente, como tú mencionas, el médico es el que se culpa en primer lugar, ¿no? Pero también hay otros actores dentro de los institutos que pueden complicar esas transferencias de los pacientes de un nivel a otro o que se pueda dar con la atención que ellos necesitan. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, ¿me pasas la siguiente, Pam? Y pues como ya lo vimos, que el factor determinante en el desempeño de los sistemas de prestación de los servicios de salud, pues son el personal. Los trabajadores de la salud, llámense médicos, llámense enfermeras, laboratoristas, citotecnólogos, etcétera, el personal administrativo es el factor más importante para que pueda funcionar o pueda hacerse dinámico este sistema, los sistemas de salud. Entonces, a veces es el recurso en el que menos pensamos, ¿no? Y como hemos visto también últimamente, son los más maltratados. Entonces, los sistemas de salud, los administradores de los sistemas de salud o los que rigen, porque ya vimos que los sistemas de salud deben de llevar una rectoría, una gobernanza, tienen que empezarse a dar cuenta que tienen que sí preocuparse por los insumos, preocuparse por la infraestructura, pero también por que el ambiente laboral de esos trabajadores de salud sea el adecuado y que se le proporcionen todos los recursos para trabajar. Y otra vez, el ejemplo más patente que tenemos actualmente en muchos trabajadores de la salud que están trabajando con carencias, quizás por ese retraso en entregarles los insumos. No es que no haya, pero hay retraso en entregarlos a las áreas donde las necesitan. Entonces, de aquí también va a ser parte también de esta unidad de cómo tenemos que ser nosotros, aunque seamos del área médica, también ser capaces de administrar esos servicios de salud para que precisamente nuestro recurso más importante, que es el recurso humano, no se desgaste y no lo perdamos, ¿no? Porque hasta físicamente también estamos exponiendo a los trabajadores de la salud actualmente a exponerse y a que fallezcan, que es una realidad que no ha sido solamente aquí en México, sino a nivel mundial. ¿Algo que quieran comentar sobre los trabajadores de la salud en los sistemas de salud? ¿Quién levantó la mano? Pablo, No, parece que no hay ningún comentario, doctora. Ajá, no, es que no los alcanzo a ver. Levantaron la mano. Aquí No, no parece que no hay ningún comentario, doctora. Avanzamos okay. A la siguiente, entonces. Sí, por favor. Aquí está. Y bueno, en relación a uno de los pilares del funcionamiento de los sistemas de salud, como ya mencionamos, que es el financiamiento. Se tienen datos que los países que logran una cobertura de más del 80% de su población, pues son aquellos países que dedican en su Producto Interno Bruto entre el 4 al 5%. Desgraciadamente en América y en América Latina
el nivel de gasto público que se otorga para estos sistemas de salud, pues generalmente es menor del 6%. Y aquí les muestro esta tabla, el mejor ejemplo, México, donde nosotros vemos cómo han sido ese gasto público en salud. No pasa, en el 2015 se estaba dando del Producto Interno Bruto a nivel nacional para el sistema de salud el 3%, y en el 2018 vemos que se redujo a 2.81. Aquí en este momento, bueno, no tengo el dato, no sé si lo tengas tú, Pablo, ¿cuánto es lo que están otorgando actualmente del Producto Interno Bruto con esta administración para el sistema de salud nacional? Pues el dato preciso no lo tengo, sobre todo porque ahorita ha habido grandes variaciones, han echado mano de fondos que no son los originalmente destinados, pero no creo que en realidad no ha cambiado mucho, ¿eh? No, creo que no estamos más allá del 3. Entonces, gracias, Pablo. Entonces, los efectos son patentes, ¿no? Ya vimos de repente la carencia de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no hay con qué se pague ese trabajo de las enfermeras, de los médicos, de todo el personal de salud, los insumos, la carencia de insumos, el retraso en entregar los insumos. Entonces, ¿consideran ustedes que como Estado es una buena inversión dedicar más del Producto Interno Bruto a los sistemas de salud, o sería algo innecesario con esto que hemos visto? Pues hemos visto que es importante, e incluso los grandes países que tienen los de primer mundo, pues le invierten más a la educación y a la salud. Y no es por cuestiones de que quieran sobresalir, sino por el simple hecho de que tener una población educada y una población con buena salud es más productiva. Entonces podría ser incluso beneficioso para la economía del país, pues justamente invertirle más a la parte de la salud de la población. Sí, y esto, desgraciadamente, los dimes y diretes políticos, gracias César, pues a lo que ha llevado en América Latina y en muchos países, igual en otras regiones del mundo, pues es a que nos vamos más en dádivas de tipo político o para otros sectores, y nos olvidamos de algo muy importante que pues es la salud. Y como bien tú lo dijiste, si tenemos una población sana y educada, pues lógico que los efectos que vamos a tener a mediano y largo plazo pues van a ser favorables para toda la población en general. ¿Me pasas la siguiente, Pablo, por favor? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar en relación a los sistemas de salud? Habíamos hablado que había varios determinantes en salud y vimos ese capítulo en específico. Y entonces, con todo esto que ahorita hemos revisado, pues vemos que así como hay factores sociales, factores de estilos de vida, factores económicos, factores educacionales, factores genéticos, pues también el contar con un sistema de salud adecuado forma parte de los determinantes de salud de una población. Entonces, esto es algo que como administrador de los servicios de salud, el que esté a cargo de esa rectoría, pues debe de considerar. No es nada más quizás mejorar, como bien mencionaste, César, la educación o el ingreso económico, si no tenemos un sistema de salud que favorezca el bienestar y que promueva la salud de la población. ¿Cuáles son los retos, además de la salud, como ya lo vimos también ayer, al panorama epidemiológico que nos vamos a enfrentar? Pues además de los problemas de índole mental, que muchos problemas psiquiátricos están presentando ya en nuestra población, pues los índices de violencia pública, de violencia doméstica, el abuso de sustancias. Entonces, todos estos retos tiene que tomar cartas en el asunto también el sistema de salud, aunque propiamente no sea dentro de las instalaciones de un hospital, tiene que empezar a tomar medidas precisamente para disminuir todos estos riesgos que pueden afectar la salud de la población. La que sigue, por favor. Isaac, ¿tenías un comentario, Isaac? ¿Levantaste la mano? Sí, Sí, Isaac. de hecho era con respecto a la diapositiva anterior y quería retomar un poquito lo que había dicho César, de que en otros países primermundistas se da mucho a lo que sería de los recursos, a lo de la salud y la educación. Si lo retomo aquí en México, voy a hacer un comentario de la situación que estamos viviendo ahorita. Sí se ve que es muy importante por lo que ya vemos diciendo de
el problema de insumos, que lo de los medicamentos y de que muchas cosas ahorita con lo del COVID se están manejando pues de una manera pues no muy adecuada para hacerle frente a lo que sería este virus. Con respecto a la educación, también ahí estaría otro punto importante, porque aquí en México también todavía hay casos de gente que está haciendo caso omiso a todo lo que se está tratando de prevenir, y pues por eso ahí vienen todavía más los casos de contagio. ¿Me Exactamente. escuchan? Sí, sí, Isaac. Bueno. Sí, sí, tu comentario también muy importante para complementar lo que estamos viendo ahorita. Sí, ya vimos que no solamente es el aspecto biológico, como bien lo dijiste, el aspecto educacional en la población también hace que disminuya el impacto de esas intervenciones en salud, porque pues la gente no comprende cuál es la importancia de estas medidas, ¿no? Y muchas veces vemos que esa ignorancia, pues lo único que está provocando es que en algún momento dado aumente la tasa de contagios, ¿no? Entonces, aquí pues también todos los aspectos son muy importantes y eso también es parte de los sistemas de salud. Esta diapositiva que les estoy mostrando ahorita, esta lámina, es en relación a lo que ha observado la Organización Mundial de la Salud en relación a los financiamientos públicos, en relación a los efectos en indicadores que reflejan el estado de salud de la población, como la mortalidad. En el ejemplo de este país, ponen el ejemplo de que entre más financiamiento público se ha dado a lo largo de los años, pues vemos cómo la mortalidad a lo largo de esos 5 años ha disminuido. ¿Por qué? Pues por todos los factores que nosotros ya mencionamos. Un acceso a la salud, una accesibilidad a la salud que mejora, mejores recursos, tanto humanos, materiales, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles serían los principales desafíos de los sistemas de salud independientemente del modelo que se aplique? Pues que todos deben de tratar de buscar el ejercicio del derecho a la salud, la equidad, la universalización de las coberturas de protección social, el acceso universal a los servicios con calidad, que ya vimos lo que implica la calidad, mejorar la eficiencia y los resultados, pero también ser capaces de que sean sistemas de salud autosustentables. Transparencia y rendición de cuentas. A muchos no nos gusta que nos digan, a ver, por ejemplo, cuando trabajamos en la administración en salud, necesito que me digas cómo estuvieron tus indicadores en este año o en este trimestre o en este mes. Ay, cómo molestan, ¿no? Pues nosotros tenemos que acostumbrarnos a la política de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que también la población va a estar bien informada y nosotros realmente vamos a poder dar cuentas claras y vamos a tener resultados objetivos. No quiere decir que tengamos que maquillar las cifras para decir que todos nuestros indicadores, si hablamos de un indicador de semaforización, estamos en verde, ¿no? Puede haber indicadores del sistema de salud que estén en rojo, pero antes de a lo mejor correr al que los tiene en rojo, lo que tendría que hacerse primero es ver de qué manera se mejoran esas áreas, se les llaman áreas de oportunidad, para mejorar esos indicadores en relación a ese sistema de salud. Fortalecer la autoridad sanitaria. Esto, pues bueno, también depende mucho del bagaje de educación que se tenga en la población. Ya lo estamos viendo también. Es muy patente que a pesar de que las autoridades sanitarias nos dan ciertas indicaciones, hay mucha gente que no obedece esas indicaciones. Y pues también abogar por la salud en todas las políticas. Esos serían los principales desafíos que al futuro cualquier sistema de salud en cualquier país, en cualquier estado, tendría que afrontarse. ¿Y por qué es importante que nosotros lo veamos en el contexto de la salud pública? Porque la salud pública como tal es también uno de los pilares de los sistemas de salud, como ya vimos. Pues hasta aquí la presentación. No sé si quieran comentar algo más, muchachos, algún comentario para complementar. O Pablo. Creo que bastante completo. Nada más, si me permites, quisiera compartir con los chicos una diapositiva de un ejemplo de sistema de salud, el de nuestro país. Entonces, nada más déjame ubicarla. Sí.
Aquí está. Ujú. Ok. ¿Alguien me podría confirmar si tienen en su pantalla una diapositiva que habla del sistema de salud? Sí, doctor. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, doc. Muy bien. Fíjense bien, este es un ejemplo de cómo está estructurado nuestro sistema de salud. Este es un esquema pues muy viejo ya en realidad. Se ha ido pues haciendo de diferentes maneras que se vea más bonito, más accesible a la vista, pero finalmente pues es un esquema muy antiguo que estructura o marca cómo está nuestro sistema de salud en el país. Y fíjense bien, tenemos dos grandes divisiones en este sistema. ¿Cuáles son esas dos grandes divisiones? Pues que nuestro sistema está totalmente fragmentado en dos partes. Trazo una línea, en un sistema público y en un sistema privado. Entonces, ese sistema público, pues bueno, obviamente es lo que vemos en las instituciones de seguridad social y lo que vemos en lo que hoy sería el INSABI y antes era el Seguro Popular. Y por el lado derecho de esa línea que he trazado, pues está el sistema de salud privado o el componente privado. Entonces, pero volvamos al lado izquierdo. Este sistema público está aún subdividido en dos grandes componentes y trazo nuevamente una línea que divide esos componentes. Entonces, en el lado izquierdo está la seguridad social, que ese sistema de salud entonces es para, a grosso modo, quienes trabajan, quienes tienen una relación de trabajo formal. Y en el lado derecho de esa línea roja que he trazado está quienes están en la informalidad o quienes no tienen una relación de trabajo formal y por tanto pues su cobertura de servicios de salud es a través de el INSABI hoy, ayer el Seguro Popular. Entonces, esto es a lo que llamamos, o por eso se llama que nuestro sistema de salud tiene una característica de ser un sistema fragmentado. A lo largo de diferentes administraciones se ha tratado de subsanar esa fragmentación, pero pues es realmente difícil e imposible porque hay muchos obstáculos a unir este sistema de salud. El mismo INSABI hoy en día pues creo que difícilmente va a lograr articular este sistema de salud porque obviamente la gente que tiene tanto trabajadores como usuarios pues tienen ciertos privilegios dependiendo a qué institución estén afiliados o a qué institución tengan derecho a biencia o puedan acceder. Entonces, no tan fácilmente se van a poder homologar, ya que nadie va a querer perder sus privilegios, obviamente. Entonces, eso es a lo que llamamos un sistema de salud fragmentado, que sería el equivalente a lo que en la presentación la doctora les decía, tenemos un sistema mixto. Pues sí, mixto, pero dentro de esa mezcla, pues la fragmentación es algo que no ayuda y no va a ayudar mucho en lo sucesivo, por supuesto. Entonces, eso es en cuanto a la estructuración. Luego tenemos aparte que está dividido entonces ese sistema por sectores. Y ahí tenemos la seguridad social, el sistema de Secretaría de Salud, que es lo que se llama población abierta o población sin seguridad social, y en el extremo derecho el sistema privado. Entonces, por sectores está en esa subdivisión. Pero no solamente es esa subdivisión por sector, sino que también en función de los fondos. Los fondos serían pues, los recursos financieros que van a subsanar el funcionamiento de estos sistemas de salud. Entonces vemos que el primer componente, el primer apartado que es la seguridad social, pues tiene ese financiamiento tripartita o bipartita según el tipo de institución. Vemos que en el IMSS, como comentó la doctora, pues hay un financiamiento tripartita, es decir, el gobierno, el empleador y el empleado. Pero hay también componentes de la seguridad social como sería el ISSSTE, en donde hay un financiamiento bipartita, los fondos son bipartitas, únicamente hay una contribución gubernamental y otra contribución de parte del empleado, pero no hay contribución del empleador, que finalmente viene a ser el mismo que el sector gubernamental. Entonces, el financiamiento puede ser tripartita o bipartita en la seguridad social, mientras que en el sistema de población abierta, lo que estaría en la columna que hicimos en medio, entonces ahí los recursos van a ser prácticamente del sector gubernamental. En el Seguro Popular había la idea de que el usuario podía contribuir, pero realmente es muy poca o nula la contribución de los usuarios. Resulta que cuando eran los procesos de afiliación, pues la gente siempre decía, no tengo ningún ingreso, no tengo recursos, porque también el Seguro Popular estaba estructurado en cuanto a generar una cuota, una contribución de parte del usuario según su nivel económico, pero pues cada
principalmente todos los que llegaban a afiliarse decían que no tenían recursos, entonces pues el financiamiento por parte del usuario pues era nulo. Mientras que en el sector privado, pues hay una mezcla en algunos de los casos, ya que ahí entran los seguros de cobertura privada, en donde están la contribución por parte de los usuarios como individuos y los empleadores, que también a veces como parte de las prerrogativas en algunos empleos, les dan esa protección de los seguros privados a sus trabajadores. O si no, también pues la contribución que hace a quien accede o quien compra directamente un seguro privado, que ahí la contribución pues meramente y exclusivamente del usuario o el comprador. Luego viene aparte el componente de los compradores, es decir, quiénes van a adquirir estos seguros. Y ahí está en esos cuadros amarillos, pues todo lo que serían los compradores de estos sistemas de seguridad social, de servicios de salud para población abierta o por la parte de los seguros privados. Y tanto están como los compradores como los proveedores. Proveedores sería pues los prestadores de esos servicios de salud. Y en la parte de hasta abajo estarían planteados en los cuadros verdes los usuarios, sería quiénes son los que acceden a esos servicios de salud. Entonces, en esencia, este es el esquema que resume todo lo que es nuestro sistema de salud en el país, con sus debilidades, también con sus fortalezas, porque pues también hay que reconocer que las tiene, pero sus debilidades estarían básicamente en la fragmentación y en la cuestión financiera, en donde pues los recursos no van a ser suficientes y con este esquema difícilmente serán suficientes y también la cobertura difícilmente va a ser suficiente. Entonces, esto era lo que quería compartirles como un ejemplo de un sistema. Vean que este esquema marca claramente lo que es la definición de un sistema de salud, que son esos componentes interrelacionados, interactuantes y que su objetivo común es brindar servicios de salud a una población. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguien tenga algún comentario o algo que agregar a esto. ¿Ninguno? Perfecto. Ok. Doctora, con eso nada más sería mi comentario. ¿Algo que quieras agregar? Pues no, o sea, con esto también terminaría yo la presentación. Gracias por el complemento del esquema, que está muy clarito para ejemplificar lo que es el modelo mixto de los sistemas de salud. Y pues bueno, con esto terminaríamos los temas de políticas de salud y sistemas de salud. Y para la próxima semana, no sé si me dejas compartirles cuáles serían los temas que veríamos. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Sería a partir de la próxima semana, vamos a ver 2 temas por día, porque si ya son un poquito más cortitos, como les mencionamos ayer, pues esos son un poquito más extensos para que los puedan comprender bien. La próxima semana, el día martes, veríamos el tema de servicios de salud, clasificación de los servicios de salud y los modelos de atención. El miércoles, doctora, sería el miércoles. Y para el día jueves, enfoque multidisciplinario y multisectorial y gerencia de la salud pública. Habilidades gerenciales. Ok, pues muy bien. ¿Algún comentario o pregunta de parte de ustedes, chicos? ¿Ninguno? No. Ok. Bueno, pues Gigi, entonces... ¿me puedes repetir el último tema? ¿Se va a ver? Enfoque, gerencia de la salud pública. Habilidades gerencia. Ajá. Ok, muy bien. Bien, pues entonces, si no hay ningún otro comentario o duda, con esto terminaríamos la sesión del día de hoy y pues nos enlazamos la próxima semana. Ya saben, previamente les enviaríamos la invitación para unirse a la reunión. Y pues bueno, creo que vamos a muy buen ritmo con esta precisión que hace la doctora de ver 2 temas por sesión a partir de la próxima semana. Creo que estaríamos en tiempo de terminar bien, sin problemas. Acuérdense que tenemos una actividad final que teníamos programada. Obviamente vamos a hacerla con algunos ajustes, pero bueno, pues es uno más de los retos que hemos de enfrentar. Entonces, creo que va a salir bien y creo que nos va a dar la oportunidad de ver qué tanto hemos aprendido durante este curso. Muy bien, pues entonces, muchas gracias, doctora Lozano. Gracias por su asistencia a todos ustedes.
y pues nos saludamos la próxima semana. Cuídense mucho todos, por favor, y estamos en contacto. Buenas tardes, muchachos. Igual. Igual, buenas tardes.